Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Set de sexo, lo que se sabe, lo que se escucha y lo que se dice. Set de sexo. Advertencia. Cualquier información divulgada durante el episodio tiene propósitos educativos. Cada participante tiene posiciones u opiniones basadas en su experiencia personal y profesional. Asimismo, se informa que el episodio es para mayores de 18 años y se solicita que ninguna de las posturas sean tomadas de manera personal o se tergiverse. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sean que nos están escuchando. Este episodio, como vieron en el título, es un especial. A nosotras nos encanta hacer especiales sobre fechas y claramente este nos lo habían pedido mucho. En realidad ya habíamos escuchado varios comentarios ahí acerca de este episodio y también lo hemos conversado mucho entre el staff, que es necesario hablar de este tema. Entonces, sin más preámbulo, les damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. También recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram y en TikTok. Y también recuerden seguir a Yuri para que no se pierdan absolutamente ninguna otra información. Y también que ella da talleres ahí súper buenos que también son especialmente para las mujeres que quieren llevar su sexualidad un poquito más arriba. Sin más preámbulo, ¿verdad? Sin tanta hablada, dijo, ¿cómo estás, Julie? ¿Cómo vas? ¿Cómo estamos hoy? Hola, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al especial de maternidad y sexualidad. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos? ¿Cuáles son las cosas que nos gustaría hacer mejor? ¿Cuáles son estos miedos que podemos tener cuando tenemos hijos? Bueno, por ahí Cintia trae una cita con la cual le gustaría comenzar y yo siento que básicamente resume cómo yo me siento con respecto a mi maternidad. Por supuesto que felicitando a todas las personas que maternan, ya sea que hayan dado a luz, no hayan dado a luz, que haya sido una maternidad elegida, no una maternidad no elegida, ¿verdad? Feliz Día de las Madres, hacemos mucho por la sociedad y nada, a darle. Cintia, ¿vos cómo estás? Bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo o a la hora en la que nos vean en las diferentes horas horarias de cada país. Yo quiero empezar diciendo que maternidad se engloba mucho y por eso también tomo las palabras de Julie. Todas las vamos a ver diferente, todas las vamos a vivir diferente. Entonces, muy feliz Día a las Madres. Desde mi corazón se los digo, de mi parte mi mayor anhelo y yo creo que el más grande que he tenido es ese, el ser mamá. Entonces creo que estoy muy parcializada en el tema, pero sigo diciendo, mis hijos están grandes, pero soy una mamá enamorada y les voy a leer eso de lo que les decía Julie. Dice lo siguiente, aquí tal vez rescatar las palabras no es el detalle, sino el mensaje que cada quien puede recibir. Dice, siempre se habla de que la maternidad te transforma y es un viaje a través del cual podemos reivindicarnos. Del momento que quisimos ser madres de un hijo al punto de que ese hijo ya es en nuestro vientre, dejando de ser nosotras mismas. En esa pérdida, separación, en ese acto de dolor profundo, es posible dos nacimientos, una madre y un hijo. Es cierto que es. Qué bonito. Muy profundo, sinceramente. Y bueno, dedicado a todas las mamás. Yo les cuento que cada vez que mis hijas cumplen años, yo me celebro mi cumpleaños, porque yo digo, yo cumplo años de ser mamá. O sea, para mí ese día cada día que nacieron mis hijas, nació una nueva Juliana, una nueva versión de mí. Y de verdad que con cada hijo que uno tiene es diferente, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy viene poderoso y se las trae. sí, y yo quería que iniciáramos, y estábamos hablando antes de eso, ¿qué es la maternidad? Porque yo siento que muchas personas tienen un concepto diferente a qué es.
Entonces, ¿qué es la maternidad? Para mí la maternidad es una fuerza, es lo que lo puedo describir, es una fuerza inimaginable, es como resiliencia, para mí también es como fortaleza, amor, o sea, es muchas palabras. Para mí la maternidad es eso, también es dolor, porque no podemos romantizar la maternidad, eso quiero dejarlo muy claro y obviamente nosotras no vamos a hacer este episodio para romantizar la maternidad, más bien vamos a tratar de ir hablando de esas cosas que se pasan durante la maternidad Esos mitos. y también que afectan la sexualidad, lo afectan la vida sexual de las mujeres o de las personas gestantes, en este caso, de las personas gestantes. Entonces, para mí es eso. Si ustedes tienen, o sea, un concepto diferente de maternidad, déjenos en los comentarios. Y ahora le paso la bolita a Julie. Julie, para vos que la maternidad, ahora que ya son mamás, Estaba son pensando mamás para de dos va- hermosas criaturas, digo. sí, para mí, ¿qué es la maternidad? La maternidad es una obligación, un privilegio, un derecho y toda una aventura. Es todas esas cosas juntas. Digo que es una obligación porque representa obligaciones en el día a día. Tenemos tareas que están ligadas a la maternidad, aunque los hijos estén grandes, las hijas estén grandes, siempre vamos a tener esa necesidad de cuidarles, esa necesidad de estar con ellas, ¿verdad? Hay ciertas necesidades que solo las mamás o las personas que maternan sabemos cumplir, que no necesariamente siempre son mujeres. Puede ser un hombre que está criando solo a su hijo y está a su hija y está tratando de abarcar el rol maternal, ¿verdad? Que la energía de maternar es una fuerza, ¿verdad? No es solamente lo que representa físicamente a la mamá. Entonces, eso cuesta que la gente me lo entienda porque en el BDSM hay hay una figura de mommy, ¿verdad? Que es la mujer que viene y abraza, materna, pero hay hombres que también tienen esa figura, asumen ese rol de chinear, consentir a la persona, porque es la energía de maternidad es precisamente eso, es una energía y ojalá que siempre la maternidad fuera una elección, pero no siempre lo es, ¿verdad? Claro. Sí, para usted, ¿qué es la maternidad? Bueno, desde mi punto, como yo dije, para mí la maternidad es una decisión, consciente o inconsciente. Es, yo creo que un instinto más grande, y me van a disculpar a veces que el propio amor, porque la preocupación, yo creo que el amor en el dolor o el dolor en el amor, como ustedes lo quieran ver, termina siendo mínimo al instinto de cuidarse y tratar de cuidar ese ser que está en nuestro vientre durante 9 meses. Olvidamos el dolor del parto, por eso también tomo las palabras de Tifa, no vamos a romantizar esto. Eh, yo pasé sinceramente por las dos experiencias, parto y cesárea. Ay, yo Y también. entonces, en mi experiencia, ambas las atesoro. Mis hijos son completamente diferentes, las experiencias fueron completamente diferentes, los he tomado siempre como seres completamente diferentes. Nada más que yo voy a contar un detalle, porque tampoco lo voy a tapar, de algo que la gente me ha criticado mucho a mí. Yo me casé primero y fui mamá después. Pero mi hijo mayor nació a las 9:30 de la noche, un día de eclipse, y yo me acuerdo que la última vez que yo pujé para que él saliera y lo tomaron para limpiarlo, se lo llevaron debajo de una lámpara. Y yo les puedo decir que antes de yo verlo debajo de esa lámpara, cuando el primer cabello de mi hijo salió, hizo un volteo esa parte, porque yo sí dejé la parte de ser mujer y en ese momento solamente fui mamá. Y les puedo decir que muchas cosas las soporté porque ese instinto materno mío, lo demás no le importó. Logré superar muchas cosas a partir de esa fuerza que al menos a mí me lo dio ese anhelo de ser mamá.
Bueno, ahí ya Fuerte. vamos a entrar en terreno escabroso, Cintia, porque te voy a decir una cosa, el instinto materno es un mito. Sí. El Yo instinto ya materno he está científicamente comprobado que no existe. Lo que existe es un instinto de conservación de la especie. Ya sea que tú seas mamá o seas papá, ¿verdad? Ahora, muy diferente es que usted conozca al ser humano que usted parió y en eso usted dice, ay, mi criatura necesita tal cosa. Soy chispa, yo pongo atención a las señales que están alrededor y lo defino, pero está científicamente comprobado que el instinto materno no existe. Es No, y decir, para, es un cuento que nos han metido a las mujeres en la cabeza para poder romantizar la maternidad. Que no quiere, ojo que yo soy mamá y yo lo que quiero decir es, yo a mis hijas, a mí se me ocurren las cosas porque el instinto es que a uno se le ocurren hacer cosas para hacer algo, para Es que lo podemos cuidarles. crear pero también. Si sí, no pero es existe, que lo podemos Puede crear. crearse, puede- exactamente a No, eso voy, exacto, digamos. pero si usted lo crea, que tiene que ser una decisión muy consciente que usted conoce a su ser humano, al ser humano que usted parió, pero que no necesariamente usted tiene que saberlo todo. Ese No, cuento del no, instinto de maternidad nos lleva a que muchas mujeres piensen que están haciendo la maternidad mal. no, y no No, solo eso, pero y ahí, quiero, pero ahí yo solo discuto por solo un detalle. Bueno, yo he hablado muchas cosas con Tifa. En mi diferencia, y lo voy a poner y lo dije desde mi punto, el único anhelo que yo siempre quise y me peleaba mucho con ciertas cosas en la palabra anhelo es que yo les puedo decir que yo siempre quise ser mamá. Entonces, instinto, ¿no? Yo lo creé desde hace mucho tiempo. sí, pero eso Con, sí es con la como más un deseo. especificación, sí, o el anhelo, por eso hablé de la palabra anhelo primero. Yo voy a ser muy honesta. Las opiniones están y todas vamos a tener opiniones diferentes, pero para mí, científicos o no, en mi caso, yo voy a llamar a ese sentimiento instinto materno, porque por mis hijos mato. Perdón, pero es que por lo Eso es fuerte de de la que ahí palabra. sale sus hijos. Y Eso eso es utiliza el instinto, pero volvemos al instinto básico y es un instinto de de preservación. Eso es a lo que iba. de conservación de la cría, de Por conservación de la eso. cría. Si usted es hombre, puede tener ese instinto de conservación de la cría. El otro día estaba hablando con Kenneth y él me dijo, hay ciertas cosas que yo le doy a Victoria porque yo sé o siento que de otra manera no las recibe, como por ejemplo jugar escondidos, porque yo no juego, a mí no me gusta jugar, a mí me gusta jugar en la cama, no me gusta jugar, no me gusta hacer ese pretend play de las muñequitas y ni cuando era niña. Entonces, mi mamá muchas veces me decía, o mi abuelita me decía, pero ¿dónde está su instinto materno de jugar con sus hijas? Y yo, Rasta, no lo tengo. No lo tengo, no me gusta. Yo soy mujer y soy mamá. Yo no dejé de ser mujer por ser mamá. Ahí está el dilema, en que el instinto materno puedo desarrollar el instinto de cuidadora, pero eso no quiere decir que dejo de ser mujer. Pero la sociedad nos vende otra cosa. Ahora sí, Tifa, ¿qué querías decir? Es que a eso voy, porque digamos, yo te puedo decir que yo estuve en una familia donde vivía rodeada de muchas mujeres y aún así ninguna de las personas tenía instinto materno, porque para mí el instinto materno literalmente no existe, ¿verdad? Para mí eso no existe, eso es una construcción que nos han dado, es un discurso que nos han vendido para hacernos creer que todas las mujeres podemos ser mamás. No, no es que todas las mujeres y todas las personas gestantes tienen que ser mamás, ¿verdad? Eso es también algo que decía Julie, que es como... em, quisiéramos, ¿verdad? Que todas las maternidades fueran deseadas y que desde ese privilegio, porque es un privilegio tener una maternidad deseada, amada y de todo Claro. quisiéramos, ¿verdad? Pero lastimosamente no lo tenemos y ahora
pasando del tema de qué es la maternidad para cada una, obviamente ahí usted en casa va a decir, sí, yo me identifico con fulana, yo me identifico con Cintia, entonces aquí nosotras les damos a ustedes un poquito, ¿verdad? Claramente, obviamente nosotros no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, porque de eso se Ujú. trata esto, Eso de que tengamos ajá, ese punto de vista exactamente. diferente, pero igualmente, como les decimos, ahí nosotras dejamos la opinión en la mesa y Vea, obviamente... pero no es solo opinión, les quiero comentar lo siguiente. Vean, es muy importante, el volumen de la materia gris del ser humano se modifica para optimizar el cuidado del bebé. Y esto es que activa áreas como la amígdala, el hipotálamo y la corteza prefrontal que aumentan su actividad para que el bebé sobreviva. Pero eso le puede pasar tanto a personas gestantes como a personas que adoptan, que incluso desarrollan Ujú. la capacidad de dar lactancia. Entonces, el instinto materno no es que existe, es que si yo decido activamente ser mamá o ser papá, esas áreas del cerebro se me van a activar. Pero para vos, Cintia, está bien si vos lo querés llamar instinto materno, ese es el derecho que tenés de hacerlo. Lo que aquí nosotros también tenemos es la obligación de informar. Por aquí estamos transmitiendo en vivo también en Instagram mientras que estamos grabando el episodio para poder tener opinión de la comunidad. Y ahí tengo un comentario que me dice, hay una peli muy interesante que se llama Cinco Lobitos y representa la realidad de muchas mujeres cuando entran en la maternidad. Entonces ahí ustedes tienen una recomendación cinematográfica para analizar en este mes de la maternidad. Moviéndonos a este tema, ¿verdad? Obviamente eso es lo que a eso me iba, ¿verdad? Nosotros vamos acá a hablar de educación y obviamente de la educación sexual y de esos mitos de que no se hablan. Entonces, esto de, por ejemplo, de que dejan ser mamás, o sea, dejan de ser mamás por enfocarse en su sexualidad, que también pasa, y viceversa. Pasa que dejan de de enfocarse en su sexualidad y solo se enfocan en ser mamás, ¿verdad? Ujú. Eso es como un equilibrio y siento que es muy difícil y Julie y Cintia me dirán, pero siento que es un poco difícil el decir, bueno, sí, soy mamá, pasé por el proceso de crear una persona dentro de mí, o de ser persona gestante, de crear una persona dentro de mí y ahora tengo estrías, tengo un cuerpo nuevo, tengo una mentalidad nueva y como lo dice Julie, dejé una persona atrás, ¿verdad? Porque dejé, mi versión antes de ser mamá era una y mi versión después de ser mamá o de dar a luz es otra, ¿verdad? Es otra totalmente diferente. A mí me gustaría que Cintia nos comentara en ese caso cómo lo vivió usted, porque usted dice que ahí dejó de ser mujer. Para mí siempre es mujer y siempre uno va a tener No, sí. ese poder, pero quisiera saber cómo, digamos, en su parte más relacionado y enfocado a la parte sexual, ¿sí? Cómo usted pudo retomar después de dar a luz y de aceptar su cuerpo, porque es un cuerpo nuevo, como lo decía. Qué difícil. La palabra que voy a utilizar es circunstancias primero que todo, porque las circunstancias de todas van a ser diferentes. En mi caso, yo disfruté, tuve mucho miedo. Yo creo que mentira que alguien me va a decir que por primera vez, en mi caso, me pasó que yo tuve mucho miedo. Era una experiencia nueva, era bueno, yo soy honesta, con todo y todo, yo tuve un aborto previo, entonces el miedo era enorme, es un piropo. Pero el detalle es que en mis circunstancias, tal vez tenía un plus, no sé. Como yo siempre quise ser mamá, al menos mi hijo menor me decía, de los hijos uno aprende, y eso es lo que quiero rescatar también acá, en la maternidad y la sexualidad. Porque un día hablando precisamente de sexualidad, mi hijo menor me dijo, mami, es que usted tenga claro, usted nunca entendió, usted quería ser mamá, no quería casarse, y lo acepto, es cierto, yo no quería casarme, yo quería ser mamá. Entonces ese detalle, Por igual aquello que el esposo se entere. Por aquello. no, él sabe, vieras que yo hablo mucho porque él oyó y me ha oído, aunque tenemos un matrimonio de 30 años. El detalle es que en mis circunstancias por trabajo, mi esposo casi no pasaba en Costa Rica. Entonces, mi vida
eran mis hijos. Entonces, por circunstancias también, la parte de la sexualidad, siendo los primeros años de mis hijos, no voy a decir que era activa tampoco. ¿Por qué? Por circunstancias de trabajo. Entonces yo digo que también porque es que en el momento del parto, si yo creo que con mi cara yo lo digo todo, yo me voy ahí y simplemente tengo que sonreír porque fue como reventar de amor. Yo lo vi, era como ver detalles, era como que si mis ojos pusieran una cámara lenta y yo lo podía ver. Yo vi donde le pusieron el trajecito verde, yo le vi los ojos, yo le vi la mata de pelo, yo lo veía moviendo los piecitos. No lloró al principio, después dejó de llorar y entonces yo estaba atenta porque había dejado de llorar. Apenas me nació, me lo pusieron en el pecho y yo me acuerdo que yo lo quería ver de cuerpo entero y yo me animé a agarrarlo y como están todavía con el cebito y todo, se me resbalaba, pero era tan lindo lo que yo veía, esos lentes que uno se pone, o sea, con la cara les digo todo, o sea, yo no puedo mentir que en mi caso no pueda decir que yo disfruté de mi maternidad. Entonces, por eso digo, según las circunstancias, esas fueron las mías. Yo no dejé de ser mujer, es cierto, yo no dejé de ser mujer, pero en mi caso, la parte de la mujer fue un poquito, digamos que corrida, porque prácticamente mi tiempo estaba basado simplemente en la parte de la maternidad. Bueno, eso no es la única a la que le pasa eso. O sea, se reporta o se piensa, ¿verdad? Que no es algo como que tenemos a los dos bandos. Pensemos en un mundo muy heteronormado donde la heterosexualidad es la mayoría y los hombres han sido criados como para ser hijos, no para ser papás. Y las mujeres somos criadas para ser cuidadoras. Cuida a sus tíos, cuida a sus papás, cuida a sus primos, a sus familiares, sus hermanos, ¿verdad? A los perritos. Es decir, las mujeres invierten 2/3 partes de su tiempo en la maternidad. Cuando yo me gradué de licenciatura de periodismo, yo hice una tesis casi que de género. Era acerca del tiempo que utilizaban las mujeres periodistas y productoras audiovisuales, ya sea en su espacio personal, en su tiempo privado, en su tiempo de trabajo. Las que eran mamás trabajaban 3 veces más, literal contado por estadísticas y el dinero. Una mujer que no tiene ni una hora libre al día para ella misma, está muy difícil que consiga una relación saludable con su sexualidad. Hablamos del momento más importante y más bello siempre, que es el parto, ¿verdad? Que es el nacimiento, las circunstancias, como dice Cintia. Cuando el bebé o la bebé nace, experimentamos una caída importantísima de estrógenos y experimentamos un incremento en prolactina, lo cual hace que baje por completo el deseo sexual, que baje por completo la lubricación. Y por el otro lado tenemos un hombre que tiene esperando, si es una pareja que está con uno, ¿verdad? Porque circunstancias hay muchas. Pero por el otro lado tenemos un papá que está involucrado, que está criando, que tiene meses de estar esperando una sexualidad saludable y que tal vez no ha podido porque tiene que cuidar al bebé, está esperando hambriento, y tenemos un montón de hombres que son abandonados sexualmente en este periodo porque las mujeres tienen que abandonarlos sexualmente en este periodo porque el cuerpo se los está pidiendo. La biología así funciona. Sí, no solo eso. Vamos a la cría, ahora tenemos que invertir. Y el cansancio de que no se puede. Exactamente, se iba a decir. Los factores externos, el trabajo, la rutina, el bebé, eso sin contar, eso estamos contando, ¿verdad? De que son personas que tienen toda la energía del mundo, ¿verdad? Porque también nos estamos contando que la familia, ¿verdad? O si tienen más hijos. Bueno, yo me acuerdo que también había una parte como muy importante de la intimidad que era el cuidado del piquete. Entonces, le damos un resignificado a la vagina. Ya la vagina no es un espacio
para penetración en este momento es algo que tenemos que cuidar porque casi todas las mujeres nos rasgamos a la hora de dar a luz, o si no nos rasgamos tenemos una cirugía y tenemos una herida que cuidar. Y me acuerdo que mi abuelita, yo le quería pedir ayuda a mi abuelita y a mi mamá para que me cuidaran el piquete, y más bien me dijeron, no, eso que lo haga su novio, ahora eso ya es de él. Y yo con aquella vergüenza, porque éramos unos chiquillos, yo tenía 23 años cuando fui mamá por primera vez, y con aquella vergüenza que me cuidara el piquete, ¿verdad? Y el mae ya al mes quería coger, y yo no estaba lista, yo no estaba lista. Yo me acuerdo la primera vez que me penetraron después de esos piquetes, y mientras que me estaba cosiendo, la señora dijo, mi amorcita, le va a doler un poquitito, se le está pasando la anestesia, pero yo se la voy a dejar como nueva. Y de verdad me la cosió y me la dejó como nueva. Y entonces, la primera vez que me penetraron fue como si yo hubiera sido virgen otra vez, después del nacimiento de mi primera hija. ¿A vos cómo te fue con eso, sí? Ojo, quiero hacer un Ay, paréntesis ahí, porque eso es muy importante y eso también me gustaría que lo tocáramos en algún punto. Pero claro, a Julie le dijeron, ¿verdad? Hay muchas mujeres que también sufren de que les cosen eso y no saben, y eso también es un impacto que, vamos a lo mismo, es un impacto a la sexualidad, y eso es un proceso nuevamente de volver a aceptar su cuerpo, porque Julie me imagino que estaba, ¿verdad? Aceptando su cuerpo, aceptando su nueva vagina. mae, mi nueva Reconstruida. vagina estaba como más cerrada, como cosida, quedó diferente, la abertura no es completamente circular, Exactamente. queda diferente, y, y ya querían usar mi vagina a las 4 semanas para que yo diera placer cuando yo con costos me había reconocido mi nuevo cuerpo, ¿me entendés? O sea, es demasiado Exactamente. difícil. Y ni qué decir de lo que chorrean las tetas. Yo me acuerdo que cogíamos y salían los chorros de leche, y eso que yo no tenía mucha, pero salen los chorros de leche mientras usted está cogiendo. Y el mar así como el primero, ¿verdad? En el caso de Kenneth, él era más comprensivo, digamos, tal vez estaba estimulándome el pecho mientras que me tocaba otra parte, y donde yo sentía que iba a salir un poquito de leche, él se quitaba y con cuidado como que lo manejaba. Nunca me dijo como nada muy explícito ni nada, pero, o sea, el cuerpo que antes estaba súper fácilmente sexualizado es otro cuerpo, nació otra mujer, ¿verdad? Tenemos otros, todo cambia, los hoyos cambian la forma de los pezones, cambia todo, ¿verdad, Cintia? Yo es que tanto que yo siempre he sido gruesa y después de los embarazos yo terminaba súper delgada. Yo sí le tengo que decir así a mis embarazos, y Tifa ha visto fotos, yo quedo súper delgada. O sea, si hubiera Vamos, sido por vamos a poner tener una menos foto acá. peso, porque yo quedaba, y al menos un detalle importante, yo no sé si ustedes saben que ya el piquete es prohibido hacerlo, porque dicen primero que todo es como un no, en realidad es una agresión al cuerpo Es de la mujer. violencia, es Sí, es violencia violencia obstétrica. obstétrica. Ajá, Entonces, para que sepan, ya el piquete no se hace. En mi caso, en mi historia con mi piquete, me fue pésimo. ¿Pésimo en qué sentido? En que uno de los puntos del piquete se soltó, y pasó el doctor al día siguiente y me dice, ¿quiere uno o dos pinchazos? Y yo prefiero uno. El uno. Es que uno era la anestesia y el otro solo era pasar la aguja rápido para poder hacer el nudo, y el uno era sin anestesia. Y ese segundo hilito yo lo sentí mientras estaban los hilos. En mi caso, yo siento que voy a dejar algo claro. Mi esposo y yo no somos perfectos, y yo creo que nadie lo es. Mi esposo estaba aprendiendo junto conmigo y tal vez esa fue mi ventaja. Entonces a mí sí me tocó que la mamá y la abuelita le dijeron, aquí está la lámpara para secar los hilos del piquete. Y le dieron una lámpara para que él me pusiera, para que los hilos se secaran y se cayeran más rápido. El único detalle es que uno tampoco queda muy ágil en movilidad, más si uno queda magulladito.
Me acuerdo que estábamos como en el segundo o tercer día, me pone la lámpara, era un palo de escoba con una lámpara para secar y se va. Era la primera vez. Era la primera vez. Yo sinceramente, a mí, yo no grité durante el parto, pero como a mí nadie me avisó tampoco, yo me fui sin rasurarme al parto. Entonces me jalaron el pelo también. Entonces el asunto fue de yo no sabía, en ese sitio yo no sabía. Entonces, tras que me jalaron el pelo, cuando me estaban secando lógicamente que me rasuraron solo una parte, resulta que él se fue y yo empecé a oler a pelo quemado y me estaba quemando. ¡No! Se lo estaba quemando el pelo. Oh, por Dios. Todo, no todo, porque al final, cuando yo la llamé porque estaba pidiendo ayuda, mi suegra iba llegando, entonces no los regañó, pero sí los reprendió y ya lo quitó porque sinceramente seguro dijo, esto se va a jalar otra torta. Entonces yo sí tengo que agradecerle a mi suegra, que en paz descanse, porque ella llegó y dijo, ya no podemos poner más la lámpara después de eso, y ella sí me ayudó porque yo sí quedé no voy a decir que me quemé, pero sí quedé lastimada por tanta luz. Claro, Entonces, si esta zona es súper delicada, imagínese después de un Bueno, parto. y a entonces nivel sería la de llora ese que momento uno sanador. tiene, Gajes del oficio, yo los guardo con mucho cariño, y me río, porque ahora me río, en aquel momento entre el pánico y el dolor porque yo estaba sintiendo quemado, pero no fue primero el dolor, sino el olor, yo me asusté. Entonces, cuidado con las lámparas, porque sí sirven. Entonces, oigan, yo sí, me ya lo pusieron acuerdo, esto. para mí fue peor la recuperación de la cesárea, porque a mí me daba un terror que esa vara se me abriera, que el abdomen queda muy inflamado, ¿verdad? Yo siempre he sido gorda, entonces me tenía que levantar la panza y yo decía, madre, esta vara, ¿qué? No me la puedo ver, y entonces el Kenneth me cuidaba la herida, ¿verdad? Y no recuerdo, o sea, si te soy sincera, no recuerdo la primera vez que tuve sexo después de que tuve a mi segunda hija, pero sí recuerdo la sensación que fue muy tierna y muy amorosa, pero esa no es el escenario de la mayoría. O sea, la mayoría No. ha pasado un año y la sexualidad va de mal en peor. Y aquí tenemos un comentario de una seguidora que nos dice que por cierto es de Cartago, y nos dice, fui criada para ser cuidadora de los hijos, de los hermanos, los vecinos, los primos. Ahora, en aquel momento, dice, fue muy difícil ser mujer y ser mamá porque el trabajo, los hijos y la casa no daban tiempo para el sexo. Ya tengo el nido vacío y ahora disfruto al máximo de mi sexualidad. Qué bueno por los. Qué bueno, Qué bueno. sí, claro. Pero sí es normal que también el nido vacío es otro tema, ¿verdad? O sea, ¿por qué hay que Y es esperar? parte de la maternidad. Eso iba a decir. Claro. ¿Y por qué tenemos que tener nosotras que llegar a que el nido esté vacío para disfrutar de la sexualidad? Yo me acuerdo con yo así panzota, yo me ponía un baby doll, chiquillos y chiquillas, bueno, siempre sexy, nunca insexy, hasta fotos me tomé. Y cuando me tomé las fotos de maternidad, me tomé unas desnudas o como con un calzón Son sexy, preciosas. con una blusa aquí, Ajá. porque yo decía que Esas se son vea preciosas. que soy sexy, que soy hermosa, pero eso es porque yo ya tenía guardado en mi cabeza y en mi corazón que la sexualidad es parte de quien yo soy, y porque mi trabajo es el sexo y todo eso. Yo me imagino que hay muchas mujeres que no son como yo, que no se sienten como yo, que viven eso de una manera completamente diferente. Hay que rescatar, bueno, yo en parte voy a decir que fui sexualmente activa durante mi embarazo, no tuve ningún problema en el caso cuando tuve el parto natural, porque lo de la cesárea, la historia previa fue completamente diferente. En ambos siempre fui de alto riesgo, pero el segundo ni para qué. Empezando que a los 3 meses del embarazo me operaron de apendicitis, casi peritonitis. Entonces, en un periodo muy corto de tiempo tuve 2 cortes. La pancita mía no creció así porque en la sabiduría de la naturaleza
Cuando a mí me quitaron los puntos de la operación del apéndice, mi esposo me conoció los intestinos, los regañaron, hubo un gran problema. Entonces yo siento que ahí fue un punto de quiebre, porque a partir de ese momento yo empecé a sufrir rechazo por parte de él, y fue vivido en un periodo de maternidad. Fue un periodo oscuro, fue un periodo doloroso, fue un periodo donde yo les puedo decir que pasé una de las pruebas más grandes. Perdoné, mas no olvidé. Pero por eso yo hablo de las circunstancias. Mi maternidad me salvó de muchas cosas. El susto, y perdón porque no voy a mencionar, por eso les decía el parto y todo, el susto que yo pasé. Tome, tranquila. No pasa nada. Sí, todo bien. Cuando a mí me avisaron que iba, es que no me va a costar mucho. Tranquila, sí, respire. No pensé, en realidad. Tranquila. En la diferencia de mi parto y mi cesárea fue muy difícil, porque el miedo, en el momento en que a mí me dijeron cesárea y de emergencia, yo dejé de pensar en mí. Yo pensaba en mi hijo. Y con la noticia de que el bebé está haciendo paros, el corazoncito estaba, porque yo sufría de presión alta, yo era de alto riesgo. Entonces, yo no la voy a tocar, me dijo decía la doctora. En eso llegó un doctor que lo único que me acuerdo son los ojos, tenía ojitos claros, y me acuerdo que me dijo, y fue un ángel, me empezó a acariciar la cabeza y me dijo: mamá, yo ocupo que se calme, usted, el bebé está en paros, y entre menos respire usted bien, más problemas tiene el bebé. Yo inmediatamente, no sé cómo, logré controlar para tratar de no llorar. Y él fue donde me dijo: vamos para quirófano, tiene que ser cesárea y ya. Entonces yo le pedí: doctor, por favor, en el dado caso, salve a mi bebé. Y fue duro, porque el doctor me dijo a mí, no le voy a mentir a estas alturas, pero mi orden es salvar a la mamá. Entonces, en el riesgo de entre mi maternidad y el embarazo, la orden era salvar a la mamá, porque en dado caso la mamá puede tener otro hijo, el niño no. Bueno, gracias a Dios. Sí, pero a mí me pasó algo parecido, sí. Cintia, lamento mucho que te haya pasado eso, me pasó algo parecido. Mi segundo embarazo también fue de alto riesgo, de muy alto riesgo. No hubo sexo durante la mayoría del embarazo y hubo que construir otras maneras de intimar, de conectar con mi pareja que no fuera la penetración. Y llegó un momento en el que yo le dije a mi pareja, como un día que yo estaba sangrando mucho, yo le dije: si usted necesita escoger, escoja a la bebé. Y él me decía: es que yo no puedo, no puedo, a mí no me ponga a pensar en eso porque yo no puedo escoger, ¿verdad? Pero sí, definitivamente es todo un reto. Y por bueno, eso hablo siempre de circunstancias. O sea, recuerden las palabras circunstancias. Nada planeado sale siempre perfecto. Para los doctores, yo iba para un parto natural, la circunstancia de la maternidad. Y esto llevó en la dificultad, tocando la parte de la sexualidad. No voy a recordar, pero por otras circunstancias diferentes, eso sí, volver a tener relaciones con mi esposo, sí llevó más tiempo. Les puedo decir que con plena seguridad les puedo decir que llevó más de 6 meses. Bueno, pero yo sé de casos donde les ha tomado más de un año. O sea, he tenido pacientes o clientes que se me acercan y me dicen, hombres y mujeres, pero casi siempre hombres: ya no soy la prioridad de la mamá. No lo eres, les digo yo. Hace unos días me contactó un seguidor y me dice: es que yo necesito hablar con vos porque a mí me encanta el sexo con mi novia, pero mi novia está embarazada y ella no, como que ella y yo no estamos compaginando tanto, y yo tengo demasiadas ganas y yo quiero, y yo espero que después del parto mejore. Y yo qué iluso. No va a cambiar, va a empeorar. Y se lo dije de una vez, le dije de una vez:
va a empeorar el sexo después del parto porque no hay momento más vulnerable para un cuerpo que después del parto. O sea, estás en puerperio, el puerperio dura por lo menos 40 días, pero puede durar hasta un año. Porque Sí, y también tenemos posparto. la depresión Ajá, postparto. Tenemos ajá. mujeres que caen en depresión. A mí me pasó con mi segunda hija, yo caí en depresión postparto, con la primera casi, pero entonces lo que hice fue que pedí una cita con psicología en la caja porque yo me conocía y yo dije, con la primera yo no vivía con el papá y yo dije, no, yo no puedo criar y estar deprimida yo sola, no puedo, necesito como, entonces ya me mandaron unos antidepresivos y eso, pero hasta eso, si estás deprimida y estás tomando antidepresivos, eso va a afectar tu libido. Y llega un momento en el que la crianza se vuelve tan complicada entre los 2 y los 7 años que son demasiado demandantes, o sea, te necesitan para todo, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en loncheras, no solamente en eso, sino en ropa, formación sexoafectiva para las personas chiquititas que tenemos en la casa, conversaciones incómodas que hay que tener con el marido sobre, bueno, ahora quiero que sigo siendo la mamá. A veces hay más que hombres que dejan de ver a las mujeres como la novia, la perra, la sexy que era, porque es la mamá de sus hijos. Entonces hay que recordarle también, no, esa mujer sigue estando aquí, eso también es otro reto, ¿verdad? Ajá, y es que Eh, es parte de, digamos, no es como que una persona se divida en, o sea, nosotros tenemos diferentes partes, ¿verdad? Eso se sabe, diferentes partes. Tenemos la salud, tenemos la parte física, el cuerpo, la parte sentimental, todo esto, ¿verdad? Y todo eso es un conjunto de que si no se pone o no se siente atractiva la persona, también es muy complicado, ¿verdad? Porque es otro trabajo. Y también la comunicación, porque vamos a esto que dice Julie, él no, y la persona que te está acompañando no va a ser em, su persona importante o su prioridad en ese momento, ¿verdad? Pero aquí yo quiero hacer quiero poner un punto importante y eso que dice Julie es muy importante y es, entonces, quiere decir que por ser mamá, dejo de ser sexy. Yo recuerdo la primera vez que vi una estría en mi estómago. Para mí, yo lloré con 23 años, yo lloraba y yo decía, soy horrible, mi cuerpo, tras de que siempre he sido gorda, ahora tengo demasiadas estrías. Se me cayeron las tetas y ahora ni brasier uso. O sea, es que antes sí estaba yo encerrada en ese concepto, ¿verdad? Ahora ni brasier uso. Eh, y me acuerdo la primera vez que estuve con un hombre que no fue mi ex, digamos, el que era papá de la chiquita, y me daba vergüenza que él me viera el cuerpo lleno de estrías. Y el mae me las besaba, me las besó. No, demasiado. Yo creo que el cuerpo se transforma y sí sigue siendo un sexy, pero la sexualidad y la sensualidad cambian, son Ujú. diferentes, Se definitivamente. transforman. Es que se transforman Sí, con vos, porque te estás transformando en una nueva persona y obviamente esta parte de la sexualidad también se va a transformar. Cintia, para usted, o sea, por ser mamá, usted deja de ser sexy, deja de poder No, disfrutar de su pero tengo un sexualidad. detalle y no voy a ocultar eso porque Tiffany me ha oído decirlo muchas veces. Yo no era vanidosa. Yo nunca tuve eso ni de niña, ni de adolescente, ni de joven adulta. Yo prácticamente conocí mi vanidad a los 41 años. ah, ok. Entonces, yo no le, nunca, o sea, no, la mujer no deja de ser sexy. Incluso yo les puedo decir que yo embarazada me veía preciosa. Yo me veía en el espejo y ni un solo día me veía fea, aunque apareciera con los pelos así. Los Entonces, pies hinchados, uno con la cara es hinchada, que la verás nariz qué curioso. grande. Yo no tuve náuseas, no tuve vómitos. Este, mi embarazo, sinceramente, no me puedo quejar.
E incluso tengo un pequeño detalle que a todas las mujeres les cae mal, que el cansancio y todo, yo no me cansaba, yo quería un bebé que llorara, yo quería que todo el mundo supiera que yo tenía un bebé. Y mis hijos no lloraron, mis hijos no lloraban. Incluso al grande, que lo poníamos en medio de mi esposo y yo, cuando salíamos del Moisés, le estorbábamos, entonces empezaba a patear. Y lo puse en la cuna a los 3 meses. Y envidienme, porque eso yo lo cuento y nadie me lo cree, pero mucha gente lo vivió con nosotros. Mi hijo se dormía a las 7:30, 8, y pasaba recto hasta el otro día, hasta las 7:30, 8, y muchas veces lo tenía que ir a despertar, porque siguen siendo tan dormilones que yo lo tenía que bañar temprano, porque era mi idea, se bañan temprano, y lo tenía que despertar. Y el problema mío, Julie, yo paso por el parto, yo decía, les paso por el parto las veces que quieran, pero por la bajada de la leche no. Ve, ahí sí, otro tema donde yo no romantizo. Yo parecía Hulk, yo tenía que andar los brazos así porque a mí la leche me salía desde aquí, yo sí produje mucha leche, demasiada. Vean, Eso ahora fue que dicen eso, yo tengo una Ajá. amiga que mi amiga fue mamá nodriza. Ella me dijo, o sea, yo fui mamá nodriza porque yo tuve que darle de mamar a mi hija y tuve que ir a darle a, creo que era el primo. Entonces, ella tenía uno aquí y el otro aquí y aún así no dejaba. Y se me decía, eso me dolía, pero increíblemente porque Yo, me yo nunca pesaba. supe yo nunca supe qué fue tener los pechos vacíos, porque incluso yo mi suegra me decía, usted cuando se le vacía el pecho después va a sentir un calambrito donde vuelve a llenar. Mi hijo estaba comiendo y yo estaba sintiendo el calambrito. Incluso Qué el segundo, dichosa, yo nunca pude. Yo lo traté, digamos, a las 2 les di como hasta los 6 meses, que es lo recomendado, lo mínimo recomendado, y a la segunda le di lo que le pude dar, porque tras de todo tenía como un frenillo y me ajá, reventaba los pezones y me dolía, ya estaban como blancos y me dolía demasiado y yo sentía que cada vez que se pegaba, vea, me chorreaban las lágrimas y Kenneth me decía, mi amor, pero ¿qué puedo hacer? Mi amor, pero ¿por qué mejor no dejamos de darle teta? Y yo decía, no, es la vacuna natural. no, y vean, yo no dejar que son las cosas. Yo quedé un montón y mi hijo a los 4 meses ya no quería nada o sea, con la leche materna. E Les pasó incluso al revés. a mí Ajá. a mí me quiso dar mastitis y yo llegué a emergencias del Calderón porque me estaban doliendo de la cantidad de leche y mi hijo ya no quería. Entonces llegó un doctor ahí están la violencia en muchos aspectos. Llega un doctor y me dice, ay, las mamás de ahora que no quieren dar de mamar. Y yo, doctor, yo no es que no quiero dar de mamar. Mi hijo no quiere el pecho. Vea cómo estoy. Ay, mamás de ahora, ¿qué quiere? La yo, doctor, si mi hijo no está mamando, y yo ocupo que se me saque la leche porque yo ya no aguantaba. Y le hace una enfermera, sí, o sea, la mastitis está empezando. Eso ¿Y es no tenías exagerado. un extractor de leche? No, en ese Es que yo, tiempo Y sí eran demasiado caros para. yo no me sacaba ni 1,5 onzas, pero bueno, la lactancia ya es todo un tema. Aquí hay Y otra es parte cosa de que pero vean, lo curioso, porque la parte de la maternidad, tengo una señora que me decía, yo no quiero que me baje la leche, porque mi esposo me aborreció por el olor. A mí el que me decía que yo olía leche y detesta el olor a leche materna es mi cuñado, de la cantidad de leche, porque yo siempre andaba chorreando leche. De la cantidad de leche. No, pero y vean, bueno, el doctor dale, Julie. llegó una enfermera y me puso unos pañitos calientes y yo sentí todo rico. Después llega el doctor en la exageración y yo le he contado a Tifa la historia. Llega y me pone el estetoscopio, que es todo frío, y ¿qué hicieron los pechos? Y empezó a botar Lo la leche. dañó, lo dañó. Sí, y empieza el doctor. Después de toda la canallada que me hizo y que viejas prácticamente vagas que ahora no quieren dar de mamar, se me acercó con 2 pastillitas amarillas chiquititas y me dice, tómese eso. En un mes ya no tiene leche. No era yo, era demasiado. y bueno, Y otros está, retos de la maternidad más allá de la lactancia que sí, cuando yo me acuerdo que me pasó muchas veces que yo estaba encima y estaba cogiendo tal vez y se me llenaba solo la teta derecha y hacía cuando yo estaba encima cogía y
el chorro, yo tenía que taparme con los dedos, ¿verdad? Otro reto que tenemos en la maternidad es, en mi caso, la relación abierta, cómo le comunico a mis hijas la formación que yo he tenido, cómo formar lo sexoafectivo sin que sea demasiado explícito. La prevención del abuso sexual es otro tema también. O sea, es que la sexualidad permea la maternidad desde el inicio literal, ¿verdad? Y yo quisiera saber, Cintia, cuando empezaste a educar a tus hijos en el tema del amor y las relaciones, ¿cómo lo hiciste? Si tus hijos ya tienen novias y cómo lo has manejado. Bueno, en ese aspecto, no, bueno, Tiffany los conoce, siempre lo digo. A mí mis hijos nunca me han resultado difíciles. Siento que tenemos una buena relación. Soy muy sincera, el mayor ha tenido novia, el menor no es algo que le interese. Incluso yo creo que él, lo hemos hablado aquí en la casa, podemos decir que él es asexual, no es algo que le precise ni que le interese. El mayor tiene una característica que me ayudó mucho. Él desde muy pequeño decía, digamos que le pasó como a la mamá, que él quiere ser papá y de una niña. Entonces yo me agarré de ahí para decirle, vea mi amor, bueno, la sexualidad es una responsabilidad, siempre lo le, pero muy pequeño, le puedo decir que él tal vez tenía 5 años, aunque ya hablábamos de otras cosas, porque yo sí fui una mamá en ese sentido, que para meterlos a la sexualidad, yo les inflaba preservativos y les explicaba qué era el preservativo. Y ellos andaban ahí felices jugando como si fuera un globo. Ajá. Entonces, digamos que los metí a esa parte muy inocentemente, inflándoles uno. Porque una vez se encontraron unos de mi suegro y mi suegro tomó o sea, se asustó y él le dijo, porque era de colores, abuelito, me regaló un chicle. Eso no es un chicle, y se lo quitó y entró en pánico. Entonces yo le expliqué, no, mi amor, vea, porque él estaba muy resentido, muy sentido. Entonces yo ya le expliqué, se lo abrí porque estaba muy pequeño y le expliqué. Entonces lo saqué del shock, del susto que le pegó el abuelo en el hecho de poder inflar un preservativo. ¿Qué es lo mejor? No, pero en ese momento fue el arma que yo tuve. Cuando mi hijo empezó que tuvo al hermano, que cómo nació el hermanito, yo fui sincera, dije que había una semillita que era óvulo y una semillita que era espermatozoide, porque eso sí, el mío le gustaban mucho los libros. Y él me hablaba. Entonces, habían ciertas cosas que yo era estudiante cuando ellos estaban pequeños todavía y yo leía. Entonces él me decía, mami, me lee en voz alta. Y él tal vez no iba a entender, pero yo leía muchas cosas en voz alta y él pasaba entretenido. Entonces, por ahí, en realidad, para mí, la educación sexual con mi hijo mayor, tanto con el menor, fue como a esa edad, cuando él me dijo, mami, me gustaría ser papá y de una niña. Entonces, yo le empecé a inculcar la responsabilidad con la sexualidad. Me va a oír y me va a regañar por si oyen un grito. La primer novia que él tuvo, perdón, la primer novia que él tuvo, yo creo que se lo quería comer, como que llegaron a primer base y gracias a Dios, lo soy sincera, en ese momento, porque tenía 16 años, él no lo permitió. En ese sentido, no. Entonces, ¿y no tenían celos? ¿No sentiste celos? El que sintió celos fue él, porque yo me empecé a llevar muy bien con la muchacha y yo le hacía regalos y él me lo, mami, deje de dejarle regalos, ya no le regale nada más. Yo me acuerdo de esa novia de él. No, y fue así. Yo todo lo he vivido al revés, incluso en la sexualidad, yo, aunque ellos no me lo digan, yo siento que a mí mis hijos no me ven como una mujer atractiva, sino bonita, o por lo menos atrayente. Porque en dado caso, una vez vino un amigo de mi hijo que es muy guapo y yo los quiero mucho. Yo soy mamá gallina y tengo muchos hijos de corazón, hasta eso, muestra Tifa. Y resulta que llega el muchacho y teníamos años de no vernos, para que vea el nivel de. Y llega el muchacho, yo soy de abrazar muy fuerte, y llega el muchacho, lo abrazo yo fuerte,
me abraza él fuerte y largo y llega un momento en que yo ya lo suelto, pero en eso que yo lo suelto y para que él me suelte y él no me suelta. Y empieza mi hijo, David, suelta a mi mamá. David, suelta a mi mamá. David, te suelta, mami. Entonces, en ese sentido, yo lo disfruté mucho porque también a todo le ponen un límite. Pero yo le decía, ay, mi amor, es que no, me decía. Y nunca, en realidad, que me oiga, nunca me supo decir porque me hace, ya era mucho, ya era mucho. Pero aunque yo los llamo celos, vieras que en ese sentido yo no tengo problemas de hablar con ellos. Pasamos toda una aventura, Tiffany, él y otras personas en la calle de la amargura. Tiffany era la que le iba a proporcionar los preservativos ese día, pero no se dio. En la Pero, en la calle La Amargura no fue en la Cali, pero bueno, pero eh, Cali, eso pasa, ¿verdad? Y siento que es aquí, ya Julie nos meterá un poquito más de información, dijo, pero siento que la maternidad también hace eso, que nos encontremos como un poquito de golpe, ¿verdad? Podríamos decir, o como más frente a frente el hecho de que tenemos que hablar de sexo, tenemos que hablar de sexualidad, tenemos que hablar de estos temas y todo lo que engloba, ¿verdad? Tifa, porque acuérdese que ese día se volvió un muchacho que yo no conocía, lo conocí ese día, que le preguntó, ¿y usted sabe eso y lo va a dejar? Y yo di, ¿pero qué puedo hacer? Ya mi hijo es adulto. Y yo no fui la sorprendida fue otro hombre adulto. Definitivamente, o sea, son retos que nos vamos enfrentando hasta que ya los hijos están un poco más grandes. En mi caso me tocó ya como que mi hija me dijera que ella cree que tiene su orientación sexual y me la ha compartido, no la voy a compartir aquí porque es de ella, ¿verdad? Pero ya me tocó que me dijo, yo soy tal. Y mi mamá me dijo, es que me dijo que ella era tal cosa. ¿Y cómo lo tomaste vos? Y yo con toda la naturalidad del mundo, porque si ella me ve a mí y ve que yo hablo sobre sexualidad y ya a sus 12 años ya sabe quién quiere ser o qué quiere ser, pero realmente hasta que no experimente su vida sexual o sexoafectiva, pues no se sabe, ¿verdad? Entonces, como que por eso yo te preguntaba que si no te da celos, porque yo siento que seguro cuando ya tengas noviecillo sí me va a agarrar como alguna cosa rara ahí, como de que tengo que compartir su corazoncito, ¿verdad? Y no, nada, es parte de los retos de la maternidad, la formación sexoafectiva. Ahora vamos a ver qué consejos darían ustedes o qué quisieran decirle ustedes a todas las mamás que nos están escuchando, ya sean mamás jóvenes, mamás grandes, mamás medias, de edad media, ¿verdad? De todo tipo de mamás son las que nos pueden llegar a escuchar. Y también yo todavía no soy mamá, pero como hija creo que también eso es algo que ocupamos ir quitando, ¿verdad? El hecho de hablar de sexo y de sexualidad con los papás y también respetarles su vida sexual, porque por más que algo a mí no me parezca, por tal vez pensamiento propio, ¿verdad? Qué sé yo, que a mí no me parece buena idea que mi mamá se ponga una lencería, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Em, es darle ese espacio de que conecte con ella misma, ¿verdad? Y también darle esos espacios, porque a veces uno ya grande quisiera estar como un poquito más tiempo con los papás y todo, y Sí. ellos también ocupan su independencia y también nosotros ocupamos nuestra independencia y eso es importantísimo, siento yo. Entonces, Julie, ¿qué consejos ustedes les darían a esas mamás, ya sean primerizas o igual, si ya han tenido otros bebés o otros hijos? ¿Qué consejos les darían ustedes para que puedan vivir más plenamente de su sexualidad y no se sientan culpables? Porque siento que también eso pasa mucho, que se sienten culpables de que están viviendo su sexualidad, de que están disfrutando, de que tienen placer. ¿Qué les dirían ustedes? Yo siempre aconsejo conectar con el corazón y con el deseo desde un lugar muy personal. Em, y lo único que puedo decir que es, por cierto, es que el tener una vida sexual activa y una vida sexual satisfactoria no te hace menos mamá. Entonces,
Si tienen problemas para congeniar su maternidad con su sexualidad, busquen ayuda de una persona profesional en el tema, como yo. Pero también libérense de la culpa de tener que ser la mamá perfecta y del mito del instinto materno. A pesar de las circunstancias, yo voy a dividir mi consejo en dos. En las mujeres que tal vez al tener pareja se les olvida que no son dos, no son la mamá y el niño. Se vuelve un trío. Tampoco es olvidar al hombre que a su manera está viviendo la maternidad. Como también están las mujeres que lo tienen que hacer solitas. El sexo no es malo, tanto así que tenemos la bendición de ser madres de forma natural a través del sexo, mientras muchas tienen que ir a recurrir tal vez a la inseminación in vitro o a la adopción. No importa, es una transformación sin importar la forma en que llegue ese niño. Entonces, vivir la sexualidad va más allá de lo que el término mamá conlleva, y vivir la sexualidad es más allá también de la transformación de que llegó un niño a la pareja. Entonces yo creo que es hablarlo con uno, con la pareja, y en dado caso medirlo con el niño, a lo que nosotros también tenemos que saber que aunque no es una agenda, tenemos que sacar tiempo para nosotras mismas, que ese es el punto. No es que primero yo, después yo y de último yo, sino que también yo importo. Entonces, ese sería mi consejo, recordar siempre que el yo importa. Ay, qué lindo, me gusta, me encanta. Y vos tenías algo por ahí para cerrar, ¿verdad, Tifo? Sí, también quería decirles que bueno, eso es importante, eso es un punto importante, creo que sacar el tiempo y no cancelarlo, porque también eso pasa mucho, que las mujeres tratan, y las mamás más que todo, sienten como esa culpa, y dicen, ay no, sí voy a quedar y voy a ir y ya me arreglo y todo, y después al final terminan cancelando. Ahora, hace poco vi una frase que decía como si vos cancelabas, por ejemplo, si su tiempo suyo de amor propio es ir a una clase de baile o caminar, no la cancele, porque te estás cancelando a vos misma y te estás cancelando ese tiempo para vos misma. Entonces pasa igual en el sexo y en la vida sexual de nosotras. Entonces, quería terminar leyéndoles algo. Descansa mi cuerpo sobre la cama, entre los dedos cojo algo de mentol y lo vuelo con discreción. Los movimientos se hacen torpes y el mundo lento. Con la mano cóncava toco mi vientre y acaricio las estrías, se torna duro y la hinchazón parece tender a estirarlo. Este cuerpo viejo quiere reventar de calambres y dolores. Este cuerpo antigua habitación de desencuentros se agita e intenta inútilmente prolongar. Pequeña mía, este tiempo en que somos una sola. Esto quiere decir, y para mí lo que decía era como ese proceso de maternidad, de maternar, de estar creándose un ser humano dentro de uno, es como pues usted se vuelve uno con esa criatura. Y muchas gracias de verdad a las chicas, y siento que este sí era un momento importante y un tema muy importante para hablar. Feliz día a todas las mamás, a todas las maternidades deseadas, amadas, y cuídense mucho, ámense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Chaito. Feliz día. Un feliz día de la madre a todas. Te agradecemos por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información acerca de este episodio. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram, y compartir nuestros episodios para poder saciar esa sed de sexo.